Igual preguntas ahí deben de salir. ¿Quién más anda por aquí? Bueno, en Twitch ahí está de Dojo, está Héctor y Gibrand. Aquí en YouTube lo acabo de hacer público. Hay 2 personas, pero no se ve nadie. Nadie chatea. Ok, y en el Twitter Space hay 2 más. Perfecto, saludos a los del Twitter. Ok, entonces si quieren comenzamos. Ok, entonces la plática de esta noche en este Coffee Space va a ser sobre cómo estructurar y evolucionar proyectos de Terraform. Ahora les digo, esta plática es basada en mi experiencia y hay unos cuantos sesgos. Uno de ellos es, regularmente es para proyectos que están en Greenfield. Entonces, si ustedes van a crear o necesitan refactorizar algo, probablemente esto les ayude como a qué parte refactorizar, porque voy a hablar de varias etapas de refactorización. Pero sí, necesitan echarle un poquito más de coco ahí a la hora de mover las cosas. Terraform hasta hace poquito no tenía manera de mover más que cambiar el address, ¿cómo se le llamaría? Cambiar la dirección del recurso. Pero ya ahorita hay unas cosas que llaman, un bloque que se llama move. Que ahí le puedes ya decir, hey, este es, este bloque o este recurso se movió a tal módulo. Entonces Terraform la siguiente vez lo va a detectar. Eh, Cuando no pasaba esto, entonces ahí sí nosotros reestructurábamos esto, pero al mismo tiempo tenemos que hacer la refactorización. Así es lo malo de Terraform. Tú no puedes dar la dirección del recurso que se creó, o la URI, o como le quieran llamar. Entonces Terraform te la da y pues tú tienes que manejarla ya después en refactorización. Otra cosa, pues esto es así como para iniciar proyectos. Por ejemplo, yo esta estructura la uso cuando inicio proyectos en startups o en proyectos pequeños. Les puede servir a lo mejor para 1 o 2 equipos a la vez. Pero ya cuando se trata de varios equipos, bueno, ya cada uno debería tener su propio Terraform y tú deberías de ser nada más un proveedor como de módulos. Eso también lo voy a explicar al final, pero más o menos así es como yo lo he manejado. Llega un momento en que ya la infraestructura es tanta y los pipelines se hacen tan largos que es mejor que a cada equipo tenga su pipeline y tú nada más provees infraestructura nuclear. Así como, por dar un ejemplo, tú les proveerías el, el clúster de AKS y que ellos se encarguen de proveer su infraestructura alrededor de sus servicios. Pero también les vas a ayudar, pero la idea es que ellos lo tengan en su pipeline. ¿Sí? Ahora, bueno, si quieren, también otro disclaimer, esta forma de estructurar los módulos y toda tu infraestructura de Terraform, yo la saqué de hace muchos años de esta presentación. Es una presentación que se llama Evolving Your Infrastructure with Terraform. Está en el canal de YouTube de HashiCorp. Y en esta casa lo da una CTO que se llama Nikki, ahorita no me acuerdo el apellido, pero ella más o menos describe la manera en que ella va evolucionando también su infraestructura de Terraform. Copié mucho de eso, pero aquí, por ejemplo, Nikki, algo que sí quiero aclarar es que Nikki lo que hace es que ella va evolucionando su infraestructura, pero ella hace la distinción de módulos conforme a las tecnologías que definen esos módulos. O sea, por ejemplo, ella tiene un módulo para VPCs, tiene un módulo para Kubernetes, tiene otro módulo para bases de datos, lambdas y todo lo demás. Yo regularmente, y es porque trato de seguir este Domain Driven Design, yo los módulos prefiero que sean dominios. ¿Qué quiero decir con dominios? Bueno, si ustedes siguen el Domain Driven Design, ustedes deben de particionar su organización en dominios de negocio. No voy a hablar mucho de Domain Driven Design, pero sí básicamente ustedes quieren como que un módulo por dominio y luego ya después ir quebrando ese módulo por servicios. Pero también voy a hablar de eso un poquito más adelante. Pero sí, nada más para que vean esa distinción, porque Nikki sí lo hace así va evolucionando y luego ya después lo parte todo en tecnología. Yo trato de no verlo así, otra vez, porque he visto eso mismo en microservicios. Si tú haces microservicios por tecnología o haces la partición de servicios por tecnología, realmente tu arquitectura se vuelve dependiente de la tecnología y no tanto de las necesidades del negocio.
Entonces, eso es muy, muy importante. El negocio es quien debe de dictar las cosas y no la parte tecnológica, no es la que debe dictar cómo se desarrolla el software. ¿Sí? Eh, bueno, y como les digo, o sea, ¿cómo empezaríamos primero un proyecto de Terraform? Yo de la forma en que lo empiezo en un monorepo. Ahora, ¿por qué en un monorepo? Terraform es de esas tecnologías que por ejemplo, los módulos, la forma en que tú estructuras las cosas, los módulos realmente son como funciones que crean otros recursos. Realmente no está muy, no digamos, no muy bien pensado, sino que estaba pensado como un lenguaje de configuración. Entonces está muy limitado en ese sentido. Ya después los módulos se fueron introduciendo y va evolucionando. Pero sí es importante de que ustedes sigan una regla de promoción de entornos, más que una regla de estar fijando módulos y crear tus módulos aparte y demás. Yo empiezo con un monorepo. Entonces, ese monorepo lo que tiene es que va a ser en este caso un solo repositorio donde tú vas a ir promocionando tu infraestructura, pero en entornos. Vas a tener eh, tu definición de la infraestructura, pero vas a tener proyectos de Terraform que corresponden a cada módulo, a cada entorno. Entonces, por ejemplo, yo tendría mi infraestructura al principio de todo el proyecto, yo tendría mi infraestructura en un solo directorio y lo único que hago es que voy creando un proyecto de Terraform por cada entorno. Crearía uno para dev, uno para stage y uno para producción. Y la forma en que tú vas a estar promocionando eso es que vas a ir, como que dice, copiando esa definición de infraestructura entre cada uno de los entornos. No digo copiando de agarras, copias y pegas las definiciones de infraestructura. Yo digo que debes de crear primero un módulo y luego que cada infraestructura tenga su estado atado al entorno. Y esto es fácil como, por ejemplo, cuando yo he estado trabajando en startups, tanto en startups como en corporaciones grandes, la idea es que tú trates de tener tu infraestructura separada por ejemplo, suscripciones de AWS eh, o suscripciones de Azure, lo que tengas que hacer. Pero el chiste es que eso te da separación. Al principio yo empiezo así como que la misma suscripción para entornos bajos y luego una suscripción aparte para producción, obviamente tratando de seguir el aislamiento en producción, de que los datos de producción no se mezclen con los de dev y con los de stage y demás. También es por seguridad eso, pero idealmente eso es lo que tú vas a hacer. Entonces vas a seguir ese path de producción. Este tipo como de patrón, regularmente he visto que le llaman el Terralith, que es un monolito de Terraform. Ahora, el monolito de Terraform, las primeras cosas que yo hago es crear backends de lo que llamamos Bootstrap. Hay un módulo de GitHub, hay un módulo de Terraform y básicamente este módulo se encarga de eso. En GitHub está como CloudPose, diagonal Terraform AWS TF State Backend. Lo que hace ese módulo es literalmente crea nada más un backend en S3, en AWS, para que tú puedas ahí empujar tu estado. Entonces, como les digo, el estado no debe vivir localmente, debe de vivir ahí en ese bucket de S3 y precisamente te ayuda a seguir buenas prácticas esto. O sea, vas a tener locking del estado con una tabla de DynamoDB y vas a tener tu estado versionado en ese bucket de S3. Entonces, la idea de este repositorio de GitHub, el de CloudPose Terraform AWS TF State Backend, es que tú vas a iniciar todos tus entornos con este. Entonces vas a crear una pequeña definición. Yo, por ejemplo, creo un directorio pequeño que se llama Bootstrap. Ahí básicamente pongo un solo archivo que va a ser la definición de la llamada a este módulo. Y ya nada más lo que hago es que lo separo por suscripción para que digamos este va a ser el módulo de dev, el Bootstrap de dev. Y así tú ya vas a tener donde guardar tu estado en el entorno de dev. Y hago lo mismo para Stage, para QA y para producción. Entonces, ya que tienes ese estado, entonces ahora sí ya puedes seguir la práctica de tener tu módulo versionado, que no viva nada más en tu local. Y como les digo, vas a guardar el TF state que te genera esto, lo vas a guardar y lo vas a hacer commit ahí mismo. No tiene nada de información sensible más que a lo mejor el nombre del bucket de S3, pero eso se supone que no es información sensible. Pero se va a encargar, como les digo, de versionamiento, se va a encargar de locking y demás. Entonces así es como yo iniciaría al menos estas pequeñas divisiones entre los entornos.
Eh, a ver, parece que no. Ajá, Oscar Islas, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ok, vientos. Bueno, entonces ese es el patrón que les digo que le llaman el Terralith. Pero, por ejemplo, en la presentación de Nikki, ella se va al Terralith, pero ni siquiera hace distinción entre los entornos. Entonces yo me salto ese stage, yo me salto ese patrón, me voy directo a tener ya un entorno. Y les digo, tener la promoción es importante porque así tú vas viendo la estabilidad entre cada uno de los entornos, la vas tratando de dejar ahí. Eh, ahora, ya cuando empiezas a hacer las divisiones, hay otro patrón que se llama el Terramods. Terramods es que tú empieces a crear módulos para tu infraestructura y que nada más vayas llamando esos módulos en los entornos. Entonces esa composición es de que cada módulo eh, va a definir cierta infraestructura y luego cada uno de esos módulos van a componer el estado de cada uno de los entornos. Entonces vas a tener módulos, el proyecto de dev va a estar llamando nada más a los módulos que generaste y así se va a componer. Ahora, como les digo, este patrón se llama Terramods. Vas a seguir usando exactamente el mismo Bootstrap. La única diferencia es que vas a ir extrayendo y moviendo los recursos a, a tus módulos de servicio o a tus módulos de tecnología. Ahora, otra vez, ahí en la presentación de Nikki te dice, hey, pues mira, entonces aquí es cuando creas un módulo para una VPC. Aquí es cuando creas un módulo para Kubernetes. Aquí es donde creas un módulo para esto y lo demás. Yo no recomiendo hacer eso otra vez, siguiendo el Domain Driven Design. Tú creas un módulo, pero para cada unidad de tu organización, para cada dominio. Por dar un ejemplo, yo por ejemplo tendría un módulo para marketing, yo tendría otro módulo para la plataforma como tal, donde yo estoy trabajando. Yo tendría otro módulo, por ejemplo, para pagos y demás. Entonces ahí defines toda la infraestructura de esos dominios. Y lo único que haces es que llamas esos módulos en cada una de las definiciones que te trae. Como les digo, Nikki aquí hace la distinción de tener tus entornos y luego en cada uno de esos entornos los vas haciendo. Yo trato de hacerlo nada más crear módulos por dominio. Entonces ya con eso vas componiendo cada uno de esos módulos. Eh, como les digo, debes de componer eso. Yo lo que hago es que evito los TF-bars también. Todo módulo debe de tener entradas y salidas. Y para mí, yo evito tener los TF-bars. Nada más lo único que hago es que copio y pego todo como parámetros. Entonces, para que no tengas que estar dependiendo de un TF-vars que a lo mejor le pega varios módulos anidados, que todo sea por paso de parámetros, como si estuvieras llamando funciones. También empiezas aquí a usar, les digo, la facilidad que tenía Terraform de usar el bloque move. Eh, Esta funcionalidad creo que es de hace poquito, creo desde el 1.1 o algo así. Yo tengo usando Terraform desde la versión 0. Y algo, no existía eso, entonces les digo, tienes que hacer eso. Usen mucho este move para hacer el movimiento de la infraestructura dentro de los módulos. Y ya con eso ya deben de ahorrarse la mayoría de los dolores de cabeza que se deben de tener. Les digo, siguen igual la misma promoción. Vas a tener tu proyecto de dev y en ese proyecto de dev vas a llamar los módulos de cada uno de tus dominios y ya nada más que se vayan implementando cada uno de ellos. Y conforme los vas estabilizando, los vas promoviendo a cada uno de los entornos. Igual, como si estuvieras siguiendo un proceso de desarrollo normal. Una vez que ya tienes tus Terramods, regularmente lo que sigue es tener Terra Services. ¿Qué es Terra Services? Terra Services es que ya empiezas a desbaratar tus módulos cuando tienes duplicación de servicios. Por ejemplo, los de marketing tienen una base de datos de, no sé, de R10, de Aurora. Y también ves que hay una base de datos casi igualita en tu dominio de, no sé, de pagos. Entonces lo que haces es que los extraes en un módulo. Yo lo hago dentro del mismo monorepo, como les digo, para evitar eso. Ah, hola, ¿qué tal? Hermano Sage, ¿cómo anda? Entonces, lo que yo hago es que yo trato de crear Terra Services, que lo que van a hacer es que cada una de esas definiciones de servicios, por ejemplo, de infraestructura, ahí es donde sí lo debes de ver como infraestructura, los vas copiando y los vas pegando en su propio módulo y nomás vas llamando esos módulos desde otros módulos. Entonces ahí sí como que este patrón yo lo he visto que le llaman a veces Terra Services N o Terramods N, porque básicamente estás llamando módulos dentro de los módulos. Igual, aquí es la parte donde debes de empezar a sensibilizar los valores por defecto para seguridad. Es bien importante
porque aunque todos los dominios que tienes siguen, aunque todos los dominios que tienes en tu empresa tratan de seguir los mismos estándares de seguridad. Por ejemplo, todas las bases de datos deben de tener cifrado, ese tipo de cosas, todos los buckets de S3 deben de estar versionados, todo eso. Entonces ya es posible como que definir una especie de valores por defecto sensibles de tu infraestructura. Entonces ahí es donde empezamos con esta definición de empezar a crear servicios. Idealmente aquí todavía no quieres particionar el monorepo. Les digo, hasta ahorita en este momento todavía escala esta infraestructura, todavía escala este tipo de cosas. Pero ya cuando empiezas en el siguiente nivel, que ya va a ser arquetipos, entonces ahí sí ya debes de modificarlos. Bueno, entonces ya pasando a la siguiente estructura, aquí ya es cuando el monorepo a veces como que yo pienso que deja de escalar. Yo lo que preferiría es aquí ya empezar a hacer definiciones de arquetipos de servicios. Ahora, va a pasar exactamente lo mismo que la otra vez. Tú vas a tener tus definiciones de tus entornos, pero por cada una de las unidades de negocio, tus dominios. Entonces yo lo que hago es que me llevo cada uno de esos módulos, me los llevo, los dejo en el monorepo y lo que empiezo a hacer es particionar ese monorepo en dominios para que cada dominio tenga su repositorio y nada más llamen a los módulos que ya tengo definidos. Eso es lo que llamamos terraarquetipos. Entonces, lo único que dejo dentro del monorepo son servicios nucleares, como por ejemplo definiciones de bases de datos, definiciones, bueno, ni siquiera base de datos, definiciones, por ejemplo, de clúster de Kubernetes. Porque un clúster de Kubernetes regularmente es usado por varios equipos y a veces hasta por varios dominios. Nada más haces el particionamiento por espacios de nombres, por namespaces. Regularmente lo dejo así, pero por ejemplo hay veces en que cada dominio quiere tener control sobre la infraestructura que tiene. Y ahí es cuando tú dices, bueno, entonces ya que cada quien tenga su clúster de Kubernetes y ellos se manejan la promoción. Eso depende de tu compañía. Por ejemplo, ahorita yo estoy en una startup donde realmente no hacemos eso. Nosotros lo tenemos todo en un monorepo y realmente la única división que hay es el módulo. Esa es la única división lógica. Para nosotros nos funciona, pero ya vamos, por ejemplo, a tener que tener módulos de entorno en producción, por ejemplo, en diferentes zonas de disponibilidad. Y aquí es cuando, por ejemplo, esta división que tengo de dev ya es un poco más opaca. Y lo que hago es que creo, por ejemplo, dev de Estados Unidos, dev de Australia, dev de China. Y lo mismo lo hago en producción. Hay veces en que dices, no, pues sabes que vamos a probar todo en Australia, pero ya a la hora de producción, ya ahí sí hacemos la partición en cuanto a zonas de disponibilidad, para que tu infraestructura viva en Australia, en China, en donde quieras que viva. ¿Sí? Y entonces ahí ya empiezo a ver, pues cuáles son las necesidades de cada uno de ellos. Yo sé que todos van a tener servicios. Por ejemplo, si estás siguiendo una arquitectura de microservicios, yo sé que todos van a tener servicios nucleares. Entonces yo, por ejemplo, puedo crear un módulo de Terraform basado en servicios nucleares y decir, ¿sabes qué? En tu repositorio de este microservicio, manda a llamar este módulo de Terraform y que en tu pipeline mismo se despliegue la configuración. Y entonces ya como equipo de infraestructura y tú ya te conviertes más en un proveedor de servicios que realmente en un proveedor de infraestructura como tal. Ellos se encargan de su propia infraestructura. Y ya por último tengo otros tips, por ejemplo, de orquestación de CI/CD. Aquí la orquestación pues es fácil. Como vamos a manejar promoción por entornos, entonces idealmente tú vas a empezar con tu pipeline que va a desplegar a dev. Despliegas a dev, ves que todo está bien, entonces despliegas a stage y luego si ves que todo está bien, ya por fin despliegas a producción. Otra de las cosas es que va a llegar el punto en que producción tiene que tener más cosas que los entornos bajos. Regularmente, ¿qué me refiero con más cosas? Tiene que tener mejor seguridad y hasta alertas y todo lo demás. A lo mejor no quieres crear alertas en entornos bajos porque se supone que son entornos efímeros. Entonces lo que tú puedes hacer aquí es crear feature flags que digan, ¿sabes qué? Si el ambiente es producción, inmediatamente pasa a crear alertas. Por ejemplo, créame una alerta ahora sí en la infraestructura por si algún servidor se cae. Tú puedes crear alertas que nada más son en producción. O lo que puedes hacer es también crear feature flags donde le digas, ¿sabes qué? Estas alertas son de alta prioridad en este entorno nada más, pero no en este otro entorno. Por ejemplo, puedes decir, son de alta prioridad en producción, pero son de baja prioridad en dev. Y así no tienes que estar despertando a tus desarrolladores cuando estén trabajando. Regularmente eso es algo para preservar
la compatibilidad hacia atrás y para tener que ahorrarme, por ejemplo, problemas cuando llegas a producción y algo no funciona. La idea es que tú vas promocionando las cosas, pero pues obviamente pasan errores, todo ese tipo de cosas pasan. Am, Ahora, migrar todos los entornos a su propio backend, eso es bien importante. Ustedes que ya tienen el proyecto este que les mostré de Bootstrap acá en GitHub, ese proyecto de Bootstrap lo que permite es que también te da un flag para stage, tiene un parámetro para stage. Entonces ahí tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a crear este Bootstrap para todos estos entornos y entonces tú nada más vas moviendo los recursos ahí. Yo regularmente lo que hago es que cuando estamos refactorizando cambio el bucket donde estoy guardando mi estado y ya nada más voy promocionando las cosas como van. Otra cosa de aquí es, regularmente les digo, aquí ya es cuando el monorepo ya empieza como que a tener problemas. Yo lo que hago es que empiezo a particionar ese monorepo y le digo que a cada equipo se haga responsable de su infraestructura, al menos de la infraestructura no nuclear. Ejemplos de infraestructura no nuclear, les digo a cada uno de los equipos que creen su propio namespace en Kubernetes. Entonces, ya Kubernetes te puede manejar el aislamiento por su propio de este clúster o por su propio espacio nombres. Les digo, si te interesa tener aislamiento muy profundo, pues creamos tu clúster, si no, creamos un espacio nombres en un lugar donde estén todos los otros proyectos. Eso depende de la empresa. Hay empresas que tienen mucho dinero, digamos, para crear sus propias suscripciones por equipo, que hasta cierto punto tiene sentido porque debes de tenerlo lo más aislado que se pueda, pero así ellos también, por ejemplo, pueden manejar costos. Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Este equipo al año me cuesta tanto dinero en cuanto a infraestructura. Entonces es muy importante que haya, ¿cómo les diré?, responsabilidad de dónde se está gastando el dinero y por lo tanto ahí para crear visibilidad, pues que cada uno tenga su suscripción. Les digo, no tengo problemas con eso. Hasta aquí llegó mi presentación. De hecho, es la forma en que puedo ir al baño, profe. Sí, sí, claro que puedes. Entonces, hasta aquí llegó mi presentación. Si tienen algunas preguntas, las pueden poner en el chat. Si están en Twitter, pues nomás levanten la mano y los dejo hablar. Y cualquier pregunta, pues bienvenida. Les voy a dar como 5 minutos para ver si llega alguna pregunta. Las voy a estar leyendo y voy a tratar de contestar lo mejor que pueda. Les digo, en el video de YouTube lo voy a editar para quitar la introducción completa. Y lo único que voy a dejar es la presentación. Ahí mismo voy a dejar todas estas notas que están viendo ustedes, con los vínculos y todo lo demás que se ocupe. Sí, vientos. Tenemos 6 personas en Twitch. Y tenemos 4 personas aquí en YouTube, perfecto. Y nada más una en Twitter. Bueno, pero no hay problema. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Recuerden que si no hay preguntas, pues ya lo terminamos rápido. Sí, aquí es nomás aquí. Sí, el lenguaje es muy técnico. Obviamente les digo, tengo una presentación que di en el Java México User Group, más o menos habla de cómo hacer CI/CD con Trunk Based Development. Nosotros seguimos Trunk Based Development también para todo esto. Dice, oye, ¿qué pasa con el uso de bibliotecas como Terragrant, librerías como Terragrant? Mira, sí, las puedes poner en tu pipeline. Yo lo que hago es que nada más las pongo en dev. Y regularmente todas esas bibliotecas, hay uno que se llama... sí, Terraform también sirve para Azure y para Google Cloud Compute. Y puedes hacer deployments en multiple clouds. Mira, sí puedes hacer deployments en multiple clouds. Yo ahí lo que recomiendo es que crees otro proyecto. ¿Qué me refiero con proyectos? ¿Se acuerdan? Como estamos haciendo progresión por proyecto. Por ejemplo, aquí está el ejemplo claro, lo tengo en la imagen. Tú tienes el entorno de dev, pero el entorno de dev puede tener varios proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Regularmente lo que hago es un proyecto que diga, ¿sabes qué? Este va a ser el proyecto de este dominio. Y en ese dominio lo que hago es que tiene su propio backend. Entonces va a tener su propio directorio de Bootstrap. Creas tu backend para el estado de Terraform y ya con eso ya tú puedes desplegar digamos, hasta otra nube si quieres. Entonces lo único que hago es esa división por proyectos. Ahora, el problema de eso es que después tendrías que pensar en infraestructura diferente y manejar varios proveedores. No es imposible. De hecho, sí lo he hecho algunas veces que tenemos que hacer, por ejemplo, provisión
con Kubernetes. Hay Kubernetes on-premise, a veces he trabajado con Kubernetes ahí en empresas que no tienen que no tienen desplegado nada en la nube, que tienen sus data centers, entonces tú lo puedes hacer ahí. Eh, sí, sí puedes hacer deployments a múltiples nubes, nada más tienes que seguir el proveedor. Yo sé que Terraform tiene un proveedor para AWS y también tiene un proveedor para Azure y también tiene un proveedor hasta para, ¿cómo se llama? Para Okta, para ese tipo de cosas. Entonces ahí te da toda la infraestructura que tú puedes proveer. Lo que yo no recomendaría es crear un módulo específico o que te abstraiga la nube. Entonces, no trates de hacer eso. Recuerden que el vendor lock-in existe. Ya tienes vendor lock-in desde el momento que pones tus cosas en la nube. Entonces, yo crearía un entorno específicamente nada más para esa nube. Entonces, tú puedes decir, mira, voy a hacer la infraestructura de marketing que se necesita en Google Cloud. Voy a hacer la infraestructura de marketing que se ocupa en Azure. Y nada más haces un módulo para cada uno de esos y los mandas llamar en el entorno como tal. Dice, la infraestructura puede estar creada o, o puede crearse con Terraform. ¿Tiene que estar creada o se puede crear con Terraform? Las dos. Tú puedes crear la infraestructura directamente en Terraform y que Terraform lo maneje. O tú puedes crear tu infraestructura desde antes e importarla a Terraform. Terraform tiene un comando que se llama import y lo que haces es que le dices, mira, aquí tengo un clúster de Kubernetes, esta es la ID, impórtalo y entonces ya Terraform ya lo va a manejar, te va a decir, ahí te falta hacer la definición y lo voy a guardar en estado y entonces a partir de ese momento ya Terraform ya lo está manejando. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Lo siento, no vi nada en el Twitter Space. Si tienen preguntas, levanten la mano o pídanme la palabra y aquí los dejo entrar. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, les decía, bueno, puedes utilizar bibliotecas como TerraGrunt. Hay otro que se llama TerraPolicy. Hay varias formas de probar tu infraestructura. Les digo, yo nada más la aplico en entornos de dev. Nada más para asegurarme que la infraestructura sigue ciertos patrones. Y ahí puedes hacer lo que le llaman el negative testing. Ahorita no me acuerdo del nombre de la biblioteca. Igual es ese TerraGrunt. Negative Testing Terraform. También la recomiendo mucho. La recomiendo mucho para eso, pero... esta, según yo es esta de Terraform Compliance. Esa también es otra herramienta que utilizamos precisamente como para hacer Behavior Driven Development en Terraform. Entonces tú pones un archivo, le dices, hey, dado que tengo un S3 bucket, debe de tener configuración de cifrado y debe de tener versionamiento, ese tipo de cosas. Si tiene este nombre o si tiene este otro. Este me gusta más porque es configuración negativa, ayuda mucho para pruebas de seguridad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, se llama Terraform Compliance. Ese lo estoy usando ahorita en una startup. Les digo, está bien, nada más que son pruebas negativas, entonces como que te toma un poco de tiempo acostumbrarte a hacer pruebas negativas. O sea, porque tienes que decir, si tengo este recurso, debe de tener esta propiedad y no debe de tener estos valores, o solamente debe tener estos valores. Entonces así es un poco difícil acostumbrarte si ustedes vienen de desarrollo de software y hacen BDD, pero sí es similar. ¿Qué otras bibliotecas tengo aquí? Preguntan acá en, en Twitch. Bueno, yo realmente ya uso desde hace varios años Pulumi, no uso tanto Terraform. Sigo un patrón similar para estructurar mi Pulumi, pero lo que me he dado cuenta es que es un poco de reglas de seguridad. Tienes que hacer un threat modeling ahí. Para threat modeling yo utilizo ese de Terraform Compliance. Básicamente vamos definiendo el threat modeling como si fuera Behavior Driven Development y luego de ahí lo vamos aplicando, pero ya en Pulumi como tal, como lo puedes hacer con TypeScript, ya me da hasta ejemplos de eso. Casi no hago pruebas de unidad, lo que más hago es pruebas end-to-end cuando creo la infraestructura. Lo que sí tengo mucho es generadores de código y ahí trato de crear pruebas que me hagan un end-to-end del pipeline de mis microservicios, por decirlo así.
Dice, ¿podría cambiar la forma de pensar los módulos con la incorporación del lenguaje de programación para hacer Terraform? Sí, sí, precisamente es lo que llevamos haciendo un rato en Pulumi. Por ejemplo, les digo, aquí yo recomiendo hacer módulos que estén delimitando un dominio de tu empresa. Yo sé que hay gente que lo hace, en lugar de hacerlo por dominio, lo hace por tecnología. Dicen, tengo que tener mi módulo de VPCs. Tengo que tener un módulo de un bucket de S3. Yo no recomiendo hacer eso porque para empezar estás partiendo el dominio demasiado. O sea, yo no tendría un módulo para una VPC. Yo no tendría un módulo para un bucket de S3. Yo tendría un módulo para todos los servicios que necesita esta aplicación. Yo tendría otro módulo para todos los servicios que necesita esta otra aplicación. Si estás usando cada servicio, pues es un microservicio. Si estás usando lambdas, yo también hago un módulo por cada tipo de lambda que se ocupa. O a veces por agrupado por todas las lambdas que están dentro de una aplicación. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando con un lambda que es un API que manda llamar otros lambdas que básicamente ejecutan unas funciones contra una base de datos. Yo tengo un módulo de Terraform para todas esas lambdas. Y todas esas lambdas es como una aplicación y luego ese módulo es llamado por el dominio donde estoy yo. Y ahorita, por ejemplo, estoy en la parte para ayudar a nuestros clientes. Entonces nosotros le damos el admin console. Yo tengo un módulo que se llama admin console y ese manda a llamar a toda la infraestructura. Con Pulumi similar, Pulumi te permite crear módulos también de que puedes agrupar de muchos tipos de infraestructura a la vez. Yo lo que hago es que tengo una función que me genera toda la infraestructura de un dominio y esa función manda a llamar otras funciones que estructuran todos los servicios que pertenecen a ese dominio. Y luego esos servicios ya, como ya lo tengo, y como ya tengo años trabajando con eso, entonces ya esos servicios cada uno va llamando la infraestructura que necesita por tipo de servicio. Y hay muchos que se repiten. Les digo, si ustedes van a microservices.io, hay un montonón de tipos de servicios que ustedes pueden crear. Entonces está el patrón de Saga, ese sería un tipo de servicio. Necesitas una base de datos y una máquina de estado. Está el patrón del servicio atómico. Debes de tener un servicio y una base de datos. Está el microservicio agregador, que es el que manda a llamar a otros microservicios, enriquece las cosas que se trae y luego las manda, por ejemplo, a los frontends, los backends. Ese es otro tipo de servicio. También hay microservicios, por ejemplo, de backends for frontends, que también es igual un tipo de agregador. O están los microfrontends, también deberías de tener infraestructura para tu microfrontend. En nuestro caso tenemos Amplify y nuestra infraestructura de microfrontend manda a llamar Amplify, a WS Amplify. Sí, esta página también igual muy útil. Les digo, estos patrones me ayudan a hacer correlación entre lo que estoy haciendo y lo que no. Como les digo, en una compañía suficientemente grande vas a tener muchos servicios o muchos microservicios que realmente son lo mismo. Entonces nosotros les llamamos a esos arquetipos, o al menos yo los catalogo como arquetipos, como cuando estamos haciendo Java. Java tenía de constructor automatizado Maven y Maven te generaba arquetipos de aplicaciones. Yo los llamo así. Les digo, está el microservicio atómico, está la implementación de una saga, está el microfrontend, todo ese tipo de cosas para mí son servicios y yo creo infraestructura para esos servicios. Hasta ahí es donde tú debes de particionar los módulos. Si haces los módulos más chiquitos, ya empiezan a no tener sentido. ¿Sí me entienden? O esos módulos después, cuando tengas problemas, por ejemplo, de que, mira, este VPC para este servicio debe de estar de otra manera, ahí es cuando yo ya digo, ¿sabes qué? Ya no debería de estar en un módulo, ya debería de incorporarlo directamente en el servicio como tal. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya vamos por los 40 y tantos minutos. Creo que toda esta presentación se fue en 30 minutos, pero sí, ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Mr. Lindos, Gibran, el zapatito verde, como siempre un gusto. De Dojo MX, muchísimas gracias. Recuerden que ahí tenemos el Patreon. Su ayuda nos hace que generar mejor contenido. Estoy tratando de contratar a alguien que me edite los videos para yo acelerar la forma en que, la producción de contenido y demás. También tratar de salirme del self-hosting y demás, pero todo esto pues con su ayuda. Muchísimas gracias a los que nos apoyan en Patreon y pues ahí nos vemos. Una última pregunta dice, ¿se podría generar un metamódulo que implemente prácticas para todos los módulos como tags y así?
fíjate que eso es mejor dejarlo en el proveedor. Debes de tener un montón de tags, y esto lo digo por compliance, debes de tener un montón de tags siempre que sean lo más restrictivos, que te fuercen a pensar. Y que por defecto, si tus tags dicen, vamos a manejar datos de usuario, porque eso me pasó mucho con Banta. Yo trato de que Banta siempre me define esos tags en el proveedor. Entonces, todo lo que todo lo que generes va a decir, esto sí guarda información de usuario. Y así te fuerzo a pensar cuando no es el caso. ¿Por qué? Porque la seguridad no debe de ser algo que pienses después o que dejes por defecto. La seguridad es algo que debe ser una opción consciente, al menos para mí. Entonces yo lo que hago es que pongo todos los tags por defecto en el proveedor de Terraform. No es como tal un metamódulo, es que hago esa configuración como proveedor. Y así ya, al menos cuando estás usando algo como Banta para tu seguridad, al menos ya Banta ya detecta todo ese tipo de cosas. Sí, de hecho he trabajado con muchos consultores y personas que trabajan en Banta, sí, es la primera recomendación que te hacen. Taguea todo con lo más restrictivo por defecto para esas etiquetas. Bien, entonces ahora sí, ya se me acabó el tiempo. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. De nuevo, nos vemos en la siguiente semana y ahí voy a tener otro Twitter Space. Espero tener otro tema. Si no hay regularmente en Twitter, pongo una encuesta para ver qué tipo de tema quieren seguir. Saludos a todos. Sale, Iván, saludos.